Mente sana en Gelbes en la Onda. Y nos vamos con la otra parte. Jesús Molina, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, aquí estamos de nuevo, después de lunes esa Semana Santa. Lunes después de Pascua, ¿no? Después de Pascua. Vamos a hablar sobre un tema que me llama mucho la atención, que a mí me gusta mucho, que es la serendipia. Sí, es un hallazgo inesperado, pero claro, con una causa, ¿no? Una causalidad. Y de eso vamos a hablar. Esto es lo que ocurre cuando estamos buscando algo en concreto, efectivamente, pero nos damos de bruces con otra cosa que no esperábamos. Que no esperábamos. Un hallazgo afortunado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todos hemos experimentado en alguna ocasión una coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta mágica, como si existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones a través de hilos invisibles que tan solo podemos vislumbrar por momentos. Según el psiquiatra suizo Carl Jung, esto no es casualidad, sino sincronicidad, que es uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo. Y Friedrich Schiller lo definió así: no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Incluso este programa puede haber sido fruto de la serendipia, ¿no? Estoy convencido que es una sincronicidad, como me gusta llamar una causalidad, pero no voy a entrar en los detalles personales de por qué este programa. Ya lo contaré otro día. Estaría bien. Seguro que más de una vez ha llegado algo a tu vida que no esperabas, pero que ha supuesto un gran descubrimiento para ti. Seguro que alguna vez un libro o un anuncio publicitario te han dado la respuesta a esas dudas que continuamente estabas planteando. Que ibas a llamar por teléfono a una persona y en ese mismo instante es ella la que te llama. O que has tenido un encuentro inesperado en un lugar que ni siquiera pensabas. O que has encontrado a la persona exacta cuando la necesitabas, apareciendo de la nada. Incluso puede ser una persona que sin saber cómo ni cuándo fue capaz de dar un giro a tu vida de forma inesperada. Y la cuestión es que llegó sin avisar, pero te resultó tan fascinante que ni te crees que pueda haber pasado. A veces las sorpresas existen de forma de serendipia, y ya lo decía Hermes Trismegisto en el Kybalión: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Y hoy en día el término hermético es utilizado sin saber cuál es su verdadero sentido ni el origen de la palabra. El mismo está asociado a un hombre que según se cree vivió en Egipto, contemporáneo a Abraham, y era proclamado maestro de los maestros y reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que conocemos en la actualidad son originarias, en esencia, de los conocimientos formulados por Hermes. Los egipcios lo deificaron bajo el nombre de Thoth y lo convirtieron en uno de sus dioses. Es el dios este que aparece con la cabeza de pájaro, ¿no? Años después también los griegos hicieron de él un dios, le llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Y tanto los egipcios como los griegos reverenciaron su memoria, reconociendo como el inspirado de los dioses y añadiéndole a su antiguo nombre Trismegisto, que significa 3 veces grande. Y todos lo adoraron como fuente de sabiduría. Se cree que las doctrinas más antiguas de la India han tenido como fuente las enseñanzas herméticas y que su influencia fue tan poderosa que se puede percibir fácilmente en todas las religiones, y tanto en las denominadas religiones muertas como también en las actuales. Serendipia y personalidad se relacionan a través del ingenio y de la capacidad para romper con lo establecido, lo esperable o lo normativo. Pero requiere innovación, implica desafío, porque se necesita amplitud de mira y tener también la curiosidad espontánea de un niño. Las semillas de grandes descubrimientos flotan constantemente alrededor de nosotros, pero solo se arraigan a florecer en mentes bien preparadas para recibirlas. Y esto lo dijo Joseph Henry. El propio William Shakespeare ya dijo en su obra Julio César que solo las personas capaces de adentrarse en las mareas
logran fortuna. De ahí que la serendipia no sea para todos y que los hallazgos valiosos solo sean para quienes estén preparados para buscarlo. O mejor dicho, para encontrarlo. Eso sí, cuando están preparados, ¿no? Y bueno, Santiago Ramón y Cajal diría que es un hallazgo favorable, que se da solo un contexto de inspiración, sumando a la oportunidad de estar en el momento correcto y en el momento adecuado. Porque se combinan, por tanto, diversos factores, donde es necesario, ante todo, una clara predisposición y empeño en la tarea. Las personas a quienes les suceden las grandes serendipias es que las propician, porque generan movimientos y oportunidades, son activas y altamente ingeniosas, y así que tengámoslos en cuenta para hallar esas coincidencias felices. Hay que saber escuchar, hay que ver el mundo de manera curiosa, con la ilusión de un auténtico explorador, de alguien que no tiene miedo a adentrarse en nuevos caminos. Y decía Louis Pasteur que el azar favorece a la mente preparada, y tenía toda la razón. Porque el mundo de la ciencia, por ejemplo, está lleno de descubrimientos sorprendentes, como Alexander Fleming y la penicilina, Wilhelm Röntgen con los rayos X, Chris Clay en su trabajo en la prevención de la enfermedad del RH del recién nacido. Y podríamos decir, sin equivocarnos, que el área donde más serendipia suele darse es la industria farmacéutica, ahora que han estado aquí nuestras compañeras de la farmacia. Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos es sin duda la Viagra, un fármaco creado originalmente para tratar la angina de pecho y ahora es uno de los más vendidos para tratar la disfunción eréctil. Una causalidad, muy ¿sabes? Diferente. Es muy diferente, muy diferente. Para lo que estaban buscando que para lo que encontraron. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, en el ámbito científico se sabe que la casualidad es un factor que siempre está presente. Pero eso sí, se trata de un elemento que genera el propio investigador y que solo el más experto sabrá aprovechar. Podríamos dar ciertos ejemplos sobre cómo la serendipia vertebra los más relevantes hallazgos. No obstante, siempre hay un elemento en común. La sagacidad, la perseverancia y esa mente capaz de ver de una mera casualidad una gran posibilidad. Diría que se juntan la magia y el empeño deslumbrante de una mente despierta, que sabe siempre ver más allá, que es receptiva a su entorno y que es capaz de ampliar perspectivas para permitir que entren nuevos enfoques. Por supuesto, en una mente cerrada, la serendipia no se va a dar nunca. Serendipia y personalidad comparten ese vínculo en común que es la mente dispuesta. Es la misma que aplica Sherlock Holmes en sus casos cuando sucede algo inesperado, ¿no? Holmes hace uno de esos métodos científicos donde poder ir hacia atrás en su mente y reconstruir los posibles efectos que dan forma a esas causas. Hay ingenio, creatividad y no solo una apertura a la experiencia. Una palabra similar en español sería chiripa. Aunque existen algunos autores que no están muy de acuerdo, defendiendo que este último término solo implica suerte, mientras que el concepto de serendipia precisa de cierto ingenio adicional, no solamente la suerte, porque se te puede presentar, pero si tú no tienes los ojos abiertos, tú no ves nada. Y además tampoco debemos confundir una serendipia con el fenómeno eureka, que estábamos comentando antes en la puerta, ya que este último se refiere al descubrimiento de algo que se busca con afán, mientras que la serendipia es algo que se halla sin pretender encontrar. Y volviendo al psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, esto no es casualidad, sino sincronicidad, uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo. Y bueno, ¿qué es la sincronicidad? ¿No? Que de alguna manera está muy unida. Bueno, pues este concepto existe al menos desde los Vedas, antiguos textos místicos de la India con encantamientos, relatos mitológicos y fórmulas para alcanzar la iluminación. Los Vedas son las escrituras sagradas del hinduismo y están consideradas como los textos religiosos más antiguos de todo el mundo. Se cree que fueron compuestos hace al menos 3.500 años y que constituyen una vasta recopilación de himnos y encantamientos mágicos, apasionantes relatos mitológicos y fórmulas sagradas para alcanzar esa iluminación.
Pero fue Carl Gustav Jung quien acuñó el término de sincronicidad, porque refiriéndose a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera no causal, como la unión de los acontecimientos interiores y exteriores, de un modo que no se puede explicar, pero que tiene cierto sentido para la persona que lo observa. Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su entorno, que en determinados momentos ejerce una atracción que acaba creando una circunstancia coincidente, teniendo un valor específico para las personas que la viven y un significado simbólico, o siendo una manifestación externa del inconsciente colectivo. Son este tipo de eventos lo que solemos achacar a la casualidad, el azar, la suerte o incluso a la magia, según nuestras creencias. Porque la sincronicidad nos representaría en el plano físico, por ejemplo, la idea o solución que se esconde en nuestra mente, maquillada de sorpresa y coincidencia, siendo de esta manera mucho más fácil alcanzar. Bueno, pues al igual que Jung, Wolfgang Pauli, premio Nobel de la Física, pensaba que la sincronicidad era una de las expresiones que caracterizaba al unus mundus, una realidad unificada de la que emerge y regresa todo lo existente, coincidiendo esta concepción con la teoría de la totalidad y el orden implicado de la mecánica cuántica del físico estadounidense David Bohm. Una experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos lo esperamos, pero en el momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestro camino e influyendo en nuestros pensamientos. Y para ello tenemos que estar receptivos, atentos al mundo que nos rodea y creando la apertura de esa posibilidad de sincronicidad. Porque cuanto más alerta estemos con respecto a nuestro entorno, más posibilidades habrá de que ocurra algo alrededor nuestra, o al menos que le prestemos atención. Y desde pequeñas conversaciones, canciones de la radio que nos pone aquí nuestro amigo Israel Jiménez, o mensajes publicitarios, por ejemplo, hasta encuentros aparentemente fortuitos, tan solo hay que estar atentos. Si dejamos a las circunstancias fluir y no presionamos ni forzamos la ocurrencia de sucesos o la voluntad de las personas, mientras mantenemos una actitud receptiva y de apertura, dejándonos llevar por nuestra intuición y nuestra sabiduría interior, por ese fluir que tenemos, que siempre hablamos, ¿no? Y nos abriremos a esa magia que nos ofrece la experiencia de la sincronicidad. Si sabemos escucharla, puede convertirse en una buena guía para nuestras vidas. Quizá esta sea una de las muchas leyes universales que no se pueda probar con demasiada seguridad, pero que sin embargo su presencia ha guiado la vida de multitud de personas y está presente a lo largo de la historia de la humanidad, siendo alguna de las razones para que se mantengan aún vigentes, ¿no? Recordemos también a Don Juan. Don Juan le dijo a Carlos Castaneda que la suerte en realidad es una forma de poder. Y William Jay escribió: somos como islas en el mar, separadas de la superficie, pero conectadas a la profundidad. Si nadas por azar y todo se encuentra predeterminado, ¿cómo se entiende la existencia de una libre voluntad, un libre albedrío? Que tú y yo hemos discutido muchas veces en este tema, ¿no? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Nada viene predeterminado, está determinado, o lo estuvo, o bien lo estará. Y todo sucede a la vez, en un preciso instante. Y sin el invento del tiempo no podemos comprender con una única ojeada el enorme y detallado lienzo que nos han regalado. Y en consecuencia lo examinamos literalmente, linealmente, trozo a trozo. El tiempo, sin embargo, puede llegar a superarse si lo contemplamos desde la perspectiva que nos ofrece una observación a cierta distancia, porque el universo está completo e inmóvil, y todo lo que sigue siendo y todo lo que será es, y eso ocurre a pesar de sus múltiples combinaciones. Aunque al percibirlo nos imaginamos que se halla en movimiento y que aún está por terminar
No es así, está completo y es de una belleza exquisita. Al final, todo elemento, por pequeño que sea, se encuentra atado y conectado a los demás. Todos los ríos van a parar al mar. Aquellos que se alejan son conducidos a él. Y los que se han perdido son redimidos. Los muertos vuelven a la vida. Los días radiantes continúan inmóviles y accesibles, y cuando todo se percibe de una forma que el tiempo no importa, entonces la justicia hace acto de presencia, no como algo que es o va a ser, sino como algo que ya es. Bueno, pues la palabra serendipia nos atrae porque su significado nos atrapa en ese toque de misterio y de sorpresa, porque está cargada de energía positiva y surge sigilosa en nuestras vidas como para mostrarnos algo que no veíamos, pero que agradecemos por el bienestar y la fascinación que nos transmite. Repito que las personas a quienes les suceden grandes serendipias las propician, generan ese movimiento y oportunidades y son activas, altamente ingeniosas. Así que tengámoslo en cuenta, para hallar esas coincidencias felices hay que saber escuchar y hay que ver el mundo de manera curiosa, con la ilusión de un auténtico explorador, de alguien que no tiene miedo a adentrarse en los nuevos caminos. Y bueno, hay una película un libro concretamente, que son las nuevas revelaciones de James Redfield, que también se ha hecho en película. Y es un intento del autor por desarrollar una trama que ilustre la nueva conciencia espiritual que muchos de nosotros vemos surgir en nuestro planeta. Las iluminaciones llegan a nosotros al mismo tiempo, pero dotadas de practicidad. Es un proceso que varía de una persona a otra. La emergencia de una conciencia espiritual más plena en la Tierra y ocurre porque ciertos individuos se apartan y deciden que la vida es mucho más misteriosa de lo que los demás piensan, y luego rompen con sus hábitos de escepticismo y de negación para hallar su propia misión y su propia forma intuitiva de elevar el mundo. La primera revelación precisamente nos habla de eso, de las coincidencias que intervienen en nuestra vida. Nos sentimos conectados a un misterioso, esto es de James Redfield, nos sentimos conectados a un misterio que aún así elude nuestra comprensión. La combinación de la búsqueda interna y una ocasional sacudida cósmica en un proceso poderoso nos hacen sentirnos más vivos, como si se estuviera desarrollando un plan mayor. Las coincidencias nos permiten captar nuestra atención y encender nuestra imaginación, porque toca lo que siempre nos enseñó nuestra realidad mítica, que existe una llave dorada, un sueño lleno de significado o una pista inesperada que parece guiarnos sin ningún esfuerzo a la oportunidad o tesoro que buscamos. La historia de la vida está salpicada de misteriosos productos secundarios, de reuniones casuales, trenes que se pierden, libros que se abren en un pasaje significativo, puertas entreabiertas, conversaciones que se escuchan, ojos que se miran en medio de un salón atestado. Ser consciente de la realidad de las coincidencias y conocer su mensaje y significado es el primer paso para evolucionar conscientemente y con mayor rapidez. Y Jung dijo que la sincronicidad sugiere que exista una interconexión o una unidad de sucesos causalmente no relacionados y por consiguiente postula por un aspecto unitario del ser. En el momento en que aprendemos a mantener nuestras preguntas actuales en la vanguardia de la conciencia y hacer las preguntas correctas, entonces sabemos que una coincidencia es una respuesta al movimiento arquetípico hacia el crecimiento que está en las profundidades de la psique. Lo tenemos ahí. Tanto la serendipia como la sincronicidad parecen ocurrir cuando más las necesitamos. Bien podría ser que en un estado de flujo de incertidumbre, de confusión, de frustración y caos, que expanda la oportunidad para que la casualidad juegue un papel protagonista. La literatura esotérica afirma que una combinación de carga emocional e imágenes vividas estimulan la habilidad de atraer a nuestras vidas lo que buscamos en alguna forma. Entusiasmo, mucho interés en suponer con exactitud especialmente el inicio
al inicio del día y un sentido general de expectativa esperanzada. Porque la coincidencia está más allá del reconocimiento de la voluntad. Es elegante, enigmática y a veces cósmica. Es el mecanismo del crecimiento, el cómo de la evolución, y puede abrir misteriosamente nuevas oportunidades, mediante las que podemos trascender a ideas autolimitantes y obsoletas y experimentar la evidencia directa de que la vida es espiritualmente dinámica. Y bueno, otra película también, Serendipity, que lo hablamos en cierta ocasión, Accidente Afortunado, ¿no? Bueno, una de las frases de la película dice, al principio de la película, es solo para personal autorizado. Y la vida no es meramente una serie de accidentes y coincidencias sin sentido, sino más bien un tapiz de acontecimientos que culminan con un plan exquisito y sublime. Y otra de las frases de la película dice, para vivir en armonía con el universo, todos tenemos que tener fe en lo que los antiguos llamaban Fatum, que comúnmente es el destino. Sin duda, las serendipias son regalos que llegan en el momento oportuno para dejarnos indiferentes. Para no dejarnos indiferentes. Y por ello, no desaprovechemos los pequeños detalles de nuestro alrededor, porque en cualquier momento puede que nos sorprenda. Todas las lecciones que has de aprender en tu vida se te repetirán hasta que consigas aprenderlas e incorporarlas en el conocimiento que atesoras sobre ti y sobre el universo. Aquello a lo que te resistes persiste, incluso este programa, que puede haber sido fruto de la serendipia. Y para terminar, un anónimo que dice, lo inesperado es lo que cambia la vida. Y ahora nos vamos ya al cuento. Venga. Vamos. Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de Los caballos del destino. Es un cuento zen. Ajá. Un humilde campesino vivía en la corte, pero ¿qué está fatal? El tiempo. Un humilde campesino vivía en el norte de China. Eso. En los confines de las estepas frecuentadas por las ondas nómadas. Un día regresó silbando de la feria con una magnífica potranca que había comprado a un precio razonable, gastando pese a ello lo que el hombre había ahorrado durante 5 años. Unos días más tarde, su único caballo, que constituía todo su capital, se escapó y desapareció hacia la frontera. El acontecimiento dio la vuelta al pueblo y los vecinos acudieron uno tras otro para compadecerle y hablar de su mala suerte, ¿no? Él se encogía de hombros y contestaba imperturbable. Las nubes tapan el sol, pero también traen la lluvia. Una desgracia trae a veces consigo un beneficio, ya veremos. Y 3 meses más tarde la yegua reapareció con un magnífico semental salvaje, caracoleando junto a ella. Estaba preñada. Los vecinos acudieron para felicitar al dichoso propietario. Tenía razón al ser optimista. Pierdes un caballo y gana 3. Las nubes traen la lluvia, nutricia, y en ocasiones la tormenta devastadora. La desgracia se esconde en los pliegues de la felicidad. Esperemos. El hijo único del campesino domó el fogoso semental y se aficionó a montarlo. No tardó en caerse del caballo y poco le faltó para romperse el cuello. Salió del paso con una pierna rota. A los vecinos que venían de nuevo para cantar sus penas, el filósofo campesino le respondió, calamidad o bendición, ¿quién puede saberlo? Los cambios no tienen fin en este mundo que no permanece. Unos días más tarde se decretó la movilización general en el distrito para rechazar una invasión mongola y todos los jóvenes válidos partieron al combate y muy pocos regresaron a sus hogares. Pero el hijo único del campesino, gracias a sus muletas, se libró de la masacre. Y esta mañana en el grupo nuestro y en el grupo de algunos amigos he colgado esta frase, que es de Jung también, que dice que en todos nosotros existe algo trascendente que busca que seamos mejores seres humanos. Queda en nosotros permitir que crezca. Y bueno, ya está, con la mente serena y con el corazón abierto todos los caminos se abren. Si hacemos nuestra parte, la vida hace el resto. Pueden caminar por la vida y un abrazo. Hasta la semana que viene, Hasta la próxima Jesús. semana. Hasta la semana que viene.